¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos en un nuevo encuentro de Informando Salud para hablar con los referentes importantes, los que saben en todas las temáticas que tienen que ver con la salud privada, las obras sociales, por supuesto la salud pública y también los avances, ¿no?, que se vienen generando en materia de salud y en mejorar la calidad de vida. Y hoy vamos a hablar de medicina personalizada. No sé para qué me saqué los anteojos y me lo tengo que poner. Me vendría bien la genética quizás a futuro y algo personalizado para mejorar, ¿no?, la calidad de la vista y esa presbicia que indefectiblemente en algún momento nos toca a todos. No sé si el invitado nos va a poder ayudar con estas y otras cuestiones. Pero tenemos el placer de recibir a Tomás Kabachiev. Tomás es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires. Voy a leer un poco el currículum, que es muy extenso, pero bueno, una parte. Especialista en desarrollo de negocios en biotecnología, con trayectoria en medicina personalizada, oncología de precisión y epigenética aplicada a la salud y el bienestar. Combina una mirada científica con enfoque empresarial para acercar innovación global al sistema de salud en Latinoamérica. ¿Lo dije bien? Tomás, ¿cómo andás? Perfecto, Gracias Pablo, por estar acá. Muchas gracias a vos por la invitación, es un placer para mí conversar y bueno, ojalá, no sé si te voy a poder ayudar, pero por lo menos ojalá te despierte ciertas cosas que hagan que quieras cambiar hábitos o mejorar tu calidad de vida de acá en un futuro. Estaría bueno porque, qué sé yo, algún tipo de tratamiento, algo que se diga, oh, no necesito más los anteojos, ¿viste? Como el hombre araña, ¿te acordás que en un momento lo pica la araña y en un momento se dio cuenta que no necesitaba más los anteojos? Estaría genial, ¿no? Genial eso. Bueno, a ver, ¿qué es la medicina de precisión, la medicina, el enfoque personalizado, ¿no?, de las patologías? Bueno, es un enfoque en la atención de la salud que utiliza la información genética para personalizar la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Y de esta manera, por un lado, mejorar la eficacia de los tratamientos, claro, y también disminuir efectos adversos de ciertas terapias que puede ser que no funcionen en vos como persona, en vos como individualidad. Entonces estamos pasando de un modelo de one size fits all, de una talla única, así se dice en inglés, a enfoques más personalizados para tu persona o para grupos de personas que comparten ciertas características. Claro, está bueno. Y esto es algo que empezó hace mucho tiempo, porque capaz que estamos hablando de investigaciones que llevan décadas o que vienen desde los principios de la medicina, o es un auge más reciente. Se empezó a hablar aproximadamente en oncología desde hace 20 años, cuando surgieron las primeras terapias dirigidas para el cáncer, que fueron terapias que reemplazaron a la quimioterapia para atacar ciertas mutaciones específicas en el ADN del tumor de esas personas y que se vio que eran mucho más efectivas. Y los últimos años vienen teniendo un auge enorme y donde no solamente influye la genética, sino también otros factores ambientales que vamos a hablar más adelante, y se está trasladando a otras patologías y también a personas sanas, porque uno lo puede aplicar para prevenir enfermedades, para mejorar su calidad de vida, para sentirse mejor, para tener una longevidad saludable. Bueno, muy importante por eso. Claro, sí, yo estaba pensando mientras hablaba si es futuro o actualidad, pero claro, es un pasado reciente, ¿no? Es actualidad, pero tiene un futuro enorme, y creo que todavía no sabemos el futuro, claro, que nos espera. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es el techo de esto, no? No se sabe, el techo no se sabe. No se sabe. Y se esperan desarrollos quizás muy importantes vinculados, imagino, a la inteligencia artificial también, ¿no? Que también veo que viene revolucionando muchos campos de la medicina, está generando cambios enormes. La inteligencia artificial y la genética van de la mano. O sea, analizar tanta cantidad de datos genéticos sin el apoyo de la inteligencia artificial sería imposible, porque hay que vincular, por un lado, la genética, que son, imagínate, cientos y cientos de libros con información sobre tus cualidades, tus predisposiciones o lo que sea, y vincularlo con cómo respondes al medio ambiente y cómo respondes a las terapias. Y bueno, todo eso incluso escapa a lo que puede hacer un médico, ¿no?, en su consulta diaria. Claro. Sin inteligencia artificial sería imposible, y mismo en el laboratorio también, analizar los genes sin el apoyo de la inteligencia artificial sería prácticamente imposible. Sí, y esa información y ese caso volcado con evidencia científica, ¿no? Pero seguramente volcado en algún lugar del otro lado del planeta, que una persona sola
para que llegue, tenés que estar actualizándote todo el tiempo, tu profesión es así, Tal cual, obviamente. eso sí. Digo, pero esa herramienta, claro, te brinda un sinfín de posibilidades, ¿no? Y las bases de datos se van alimentando continuamente con cada persona que se hace un estudio genético y a su vez también con cada publicación o evidencia que se genera. Entonces, todo esto hace que los tratamientos sean cada vez más precisos, que la prevención sea cada vez más personalizada y que todos podamos tener una longevidad cada vez más saludable. Que, bueno, eso es una vuelta más a lo que quizás estamos acostumbrados ustedes y nosotros, me parece, los que somos pacientes, ¿no? Cuando vas al médico y se te habla de determinado antecedente familiar, no sé, pienso, ¿no? ¿Hay diabetes en tu familia? ¿No? ¿Hay hipertensión en tu familia o algún antecedente de algún tipo de cáncer? No sé si esto sigue siendo importante, supongo que sí, o si la medicina de precisión, la pesquisa genética lo reemplaza totalmente, ¿no? Bueno, eso es muy importante y ahí me das pie a un concepto clave, que es la genética predispone pero no dispone. O sea, nosotros heredamos cierta predisposición de nuestros padres, pero no necesariamente quiere decir que vamos a desencadenar o vamos a tener determinada patología. Repetilo, que me gustó eso. La genética predispone pero no dispone. Claro. No es que estás condenado. No estás condenado. Ni salvado tampoco. Tampoco, no estás salvado ni condenado. No, en mi familia no hubo hipertensión, entonces no quiere decir que no te va a pasar tampoco. Tal cual, tal cual. En el caso del cáncer, está mucho más estudiado que determinadas mutaciones genéticas contribuyen al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer familiar causado por una mutación que se llama BRCA1, BRCA2, muy frecuente, que en realidad esa mutación tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama o cáncer de próstata también, o cáncer de ovario. Mira. Y en ese caso ya está estudiado que contar con esa mutación, uno tiene un riesgo muy alto, pero puede tomar medidas preventivas. Y el caso más famoso es el de Angelina Jolie, que luego de tener antecedentes familiares y hacerse un estudio genético donde dio positivo, bueno, decidió hacerse una mastectomía para prevenir una doble mastectomía fue, ¿no? Directamente. Sí, fue una cirugía donde... y ese fue un caso emblemático. Pero no vayamos a casos tan extremos. No, pero está bien, pero mirá vos qué cuestionamiento se generó en ese momento. ¿Cómo va a ser una cosa así, una mutilación de estas características? Pero indudablemente tenía algún tipo de información, ¿no? Claro. O sea, avanzó en esto. Información y con mucha evidencia científica, no era información al azar. Y hoy, en otro tipo de patologías o en otras situaciones, uno puede también tomar medidas preventivas de cambios en la calidad de vida, en la alimentación, disminuir el estrés. O sea, son varios factores que contribuyen al desarrollo de distintas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, donde se vio que uno, bajando el estrés, descansando mejor, alimentándose mejor, con cierta suplementación, bueno, puede retrasar el deterioro cognitivo, por ejemplo. Me lo estás haciendo fácil, el tema del estrés y el descanso. acá me mira Gonzalo. Creo que es lo más difícil, ¿no? La pastillita sería ideal, tener una pastillita mágica. Tenés una pastilla que reemplace, tome esto para el descanso, tome esto para el estrés. Claro, pero sí, seguimos esperando la pastillita, ¿no? Esa que solucione todo. Claro. Es más, vamos al médico y si una patología que tenga que ver quizás con el colesterol, te dice, bueno, mire, camine un poco más, muévase, igual queremos esa pastilla que lo baje. Somos un poquito así también, somos así. Claro. Siempre queremos el camino más fácil. Claro. Pero bueno, todo esto está relacionado con lo que se llama epigenética. O sea, la genética es la información, o sea, la información genética que contamos cada uno de nosotros. Pero la epigenética es cómo el medio ambiente influye en la expresión de nuestros genes. ¿Y cómo sucede esto? Mediante modificaciones químicas en los genes que hacen que ciertos genes se apaguen o se enciendan. Y por eso ciertas patologías se desencadenen o no, o se retrasen o se desencadenen con mayor fuerza. Y ahí aparecen estas cuestiones que vos decías, el estrés, ¿no? Porque, a ver, hay muchas cosas que están vinculadas. ¿Sí? ¿Por qué apareció esto en este momento? Y cuando uno empieza a ver quizás el momento que está transitando, bueno, aparecen explicaciones. Totalmente. Y uno de los factores clave también es la edad o el envejecimiento. En la epigenética... No le podemos escapar a nada, ¿no? Porque claro, los años pasan, ¿no? Y vivimos en una sociedad compleja, también con todos los problemas que tenemos también. Pero igual podemos trabajar en tal sentido para contrarrestar. O sea, la epigenética sería como el software
que controla nuestro hardware. Nuestro hardware sería la genética que heredamos, pero mediante este software lo podemos reprogramar y hacer que ciertos genes se expresen o retrasar ciertas enfermedades. Y lo importante también es que uno se puede medir la epigenética en distintos momentos de la vida. Entonces, la genética, vos te medís una vez, te haces un test genético y esto es lo que heredaste. Pero en la epigenética, o lo que heredaste o las mutaciones que tuviste por factores ambientales o lo que sea. Pero en la epigenética uno puede medir esta expresión diferenciada de los genes mediante relojes biológicos, por ejemplo, y saber que, no sé, en mi caso yo me hice un test epigenético y yo tengo 43 años. Y la verdad que el test epigenético, mi reloj biológico, no me dio para nada bien, me dio 53 años. El colmo del genetista. Pero claro, yo ni te pregunto, porque yo ya tenés casi mi edad, te llevo un año entonces. Claro, yo tengo 43 genéticamente, años, pero yo genéticamente no sé cómo estoy. Cronológicamente te llevo un año. Claro, cronológicamente un año. Epigenéticamente no sé. Claro. De hecho, yo estas canas no las tenía antes de la pandemia, pero después de la pandemia tuve una hija y estrés, cambios de trabajo y demás. Imagino que contribuyeron a que empiece a envejecer más aceleradamente. Pero bueno, por esto no me tengo que preocupar, o sea, tengo que ocuparme. Ahora que veo esos resultados, de hecho, esta semana fui a un médico especialista en estos temas para que me ayude con suplementación, a mejorar. Yo ya vengo hace un tiempo mejorando mis hábitos de vida, con alimentación, claro, deporte, descanso y demás. Y lo importante es ver cómo uno puede mejorar de ahora en adelante, ¿no? Así que me quedé pensando en las canas. Porque pasó lo mismo, ¿viste? Claro, la pandemia había sido brava, ¿no? Fue brava. Despertó muchas cosas, ¿no? Me parece en muchas personas. Yo creo que sí, o sea, uno lo habla cotidianamente con personas del ámbito laboral o familiar y desde problemas psicológicos, hasta gente con miedos, hasta temas de salud concretos, ¿no? Me quedé pensando en eso que decías, cuando hablabas del caso de Angelina Jolie y hablabas que, bueno, quizás fue un caso muy mediatizado, muy extremo, bueno, la personalidad de la cual estamos hablando, muy conocida también, ¿no? Pero que esa mutación o eso que poder que predispone, aunque no dispone, pero había una predisposición a que quizás ella pudiera desarrollar ese cáncer de mama, ¿no? Bueno, ella decidió evitar por lo menos esta posibilidad con la mastectomía bilateral que se hizo en ese momento. Ahora, todos tenemos esa información, quiere decir, ¿y cómo la pesquisás? Porque, a ver, si yo me hago un electro de fuerza, puedo saber si mi corazón responde bien al estrés o no, o si puedo tener algún tipo de inconveniente, cómo está mi presión. Acá también, que es un análisis de sangre, es un análisis específico y que se busca, tiene un abanico amplio como para decir, no sé, explico, ¿no? Colesterol bueno, colesterol malo, y acá tenés diferentes tipos de parámetros que me dicen en qué lugar estoy. Sí, hay distintos tipos de test genéticos. Por un lado, los test epigenéticos que te hablaba, o de wellness o de calidad de vida, lo que hacen es estudiar cambios únicos en el ADN, pero miles y miles, cientos de miles de cambios, y mediante algoritmos y demás permiten sacar conclusiones sobre tu predisposición a ciertas enfermedades, sobre tus características, sobre tu metabolismo, sobre tu nutrigenética, sobre tus características del descanso, si sos una persona que tiene genéticamente más habilidades para trabajar por la mañana que por la noche, y varias cosas muy interesantes. Pero en el caso de los test de cáncer hereditario son muy, muy específicos, donde se van a buscar determinados genes que ya están descriptos en las guías de genética de la Sociedad Americana y también mismo del equipo de cáncer hereditario de Argentina, donde se buscan determinadas mutaciones en ciertos genes. Son estudios de secuenciación, se llaman, secuenciación masiva, y en ese caso generalmente se aconseja previamente una consulta con un médico genetista para tener una asesoría genética. Entonces, en función de los antecedentes familiares que tenga la persona, de la edad de la persona y demás, se les aconseja hacer un estudio genético, se les explica cuáles son las implicancias de ese estudio y los resultados, y bueno, también hay que ver qué está dispuesta a hacer la persona después de recibir ese resultado. Y son estudios bastante simples que se pueden hacer con una muestra de sangre o mismo con saliva también, porque básicamente se extrae el ADN de células sanas, no de células tumorales.
y a partir de ahí se estudian estos genes. Qué interesante, ¿no? Porque, a ver, quizás lo que no se habla mucho de esto, de lo que estamos hablando. ¿No? Claro, ¿No? yo como estoy en este mundo, vos estás yo todo estoy el tiempo en sesgado. esto. Mi algoritmo de las redes sociales me trae Te mucha bombardea. información, bombardea. No, digo, pero en general, cuando se habla de salud, a ver, en la familia hubo cáncer de mama, de un ejemplo. Sí. Bueno, entonces esa persona sabemos que va a tener que tener otro tipo de frecuencia Claro. para realizar la mamografía, para realizar los Así es. estudios. Si hubo algún otro tipo de cáncer también, hay una predisposición, no sé, colon, digo, por ejemplo, bueno, la colonoscopía va a tener otro tipo de frecuencia y lo que fuere. Bien. Pero de este tipo específico de información adicional, que no quiere decir que lo otro no se hace o que se deja de hacer, pero te brinda una información importante en tal sentido complementaria, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo creo que se está hablando cada vez más. Bien. Obviamente el factor de acceso también impacta, ¿no? Porque no todas las personas pueden acceder a un estudio genético. Entonces, en la medida que haya mayor acceso a los estudios genéticos, también más personas van a poder hacérselo. Son caros. Son bueno. relativamente caros. Sí. O sea, todo depende. No es pagar un análisis de orina, quiero decir. Claro, o un no, análisis no. de sangre simple. No es lo mismo. algo Yo soy más caro. bioquímico y generalmente los estudios de rutina son mucho más baratos que hacer un estudio genético, sin dudas. Pero por la información que brindan y por el potencial ahorro que le pueden producir al sistema de salud, Interesante. yo creo que no hay que medirlos por su valor absoluto, sino por el valor que otorgan al sistema de salud, y obviamente hay que tener en cuenta argumentos de costo-efectividad también, ¿no? Claro. Sí, a una determinada edad, determinados antecedentes familiares, Así es. situación de vida actual, ¿no? Y todo esto que describí, es decir, Sí. no que sea algo generalizado para todo el mundo, ¿no? Tal cual. Es decir, por lo menos inicialmente, específicamente, quizás el tiempo reduce costos, ¿no? Y brinda mayores Es que es lo que posibilidades también. está sucediendo, en realidad. O sea, hace no más de 10 años, cuando se secuenció el genoma humano, salió $1 millón secuenciar el primer genoma humano. Y hoy, por $200 se puede secuenciar un Mirá genoma. Es enorme la diferencia. Es enorme Claro, la diferencia. sí, Ahora, después, la dificultad radica en qué hacemos con toda esa información, ¿no? Secuenciar un genoma, que es muchísima información, más allá de que puede costar $200, después es cómo interpretamos y cómo analizamos esa información, que bueno, eso es un poco más costoso y por eso después el test genético en sí termina costando un poco más de esos $200 que prometen las compañías que venden los insumos para hacer secuenciación de ADN, básicamente. Me habías dicho que trajiste un test que, Sí. que está bueno para verlo. Sí, este es un test, el que te mencioné que yo me hice de epigenética en saliva. Mira, Gonza, ahí él lo levanta, ahí lo podemos. Mira, ahí se ve perfectamente bien. Ya. ¿Y eso qué es? Esto es un tubo con un conservante especial donde Sí. uno tiene que completar con saliva hasta la segunda rayita. Ajá. Yo esta muestra la mandé a Dinamarca, a analizar a un laboratorio en Dinamarca. No se hace acá eso. No se hace acá. Ah. Sí, la muestra, pero el análisis se hace afuera. Hay varias compañías en Argentina que están haciendo este tipo de estudios en saliva, estudios genéticos. O sea, ¿te acordás que habíamos hablado de la genética predispone pero no dispone? O sea, Sí, claro. estudios genéticos hay varias compañías que hacen acá en Argentina este tipo de estudios. Pero la parte epigenética todavía no. Bueno, lo curioso de esto es que combina ambas cosas, genética más epigenética. O Entonces, sea, te puedo decir riesgo en cuestiones de patología y en qué situación estás para mejorar tu calidad de vida claro, futuro. ¿y en qué Lo situación resumí estoy? bien, Perfecto. vos decime porque si hago Perfecto. macana, retame. Mira que Perfecto. yo no. No. Mejor no lo habías podido resumir. O sea, me dio mi foto actual de mi epigenética y me voy a poder medir de acá a 6 meses a ver cómo estoy en función de los cambios que adhiera, mejor o menor. Vamos a ver, en menor medida, vamos a ver cómo... Y hay que ir cómo me va. probando también, ¿no? Habrá que ir ajustando. Hay que ir supongo. ajustando y además también hay que ir complementando con datos de laboratorio, porque obviamente mi médico me mandó a pedir una batería de análisis desde mi situación inflamatoria a un perfil, un hemograma, un hepatograma completo y varias cosas, y con todo eso uno va a ir personalizando su prevención, por decirlo de una manera. O sea, que solamente con una muestra de saliva. Una muestra de saliva. Así es. Nada, que es un tubito un poquito y eso te brinda toda esa información. Toda esa información. Claro, es como que es una foto de ese momento, ¿no? Tal cual. Acá estás ahora. Acá estoy. Que no quiere decir que te vas a quedar ahí, en este sentido, ¿no? Espero que no. Claro. Bueno, pero a ver, la evidencia científica y supongo que la información dicen que esa foto vos
si haces lo que tenés que hacer o lo que vas acordando con el médico y se va probando, esa foto mejora. Mejora. De una foto que está media borrosa, digamos, medio fuera de foco, se empieza a acomodar, ¿no? Claro, de una foto sepia la podemos transformar en una foto claro, un poquito con mejor definición. Un poco más de color. Claro, se puede hacer. Y son grandes cosas que te piden. ¿Qué es lo que se pide en esos cambios? Está bien, depende de la foto de cada uno. Sí. ¿No? Pero tiene que ver con qué, con las cuestiones que hablamos habitualmente, que tiene que ver con esto, el descanso, el estrés, alimentación, juega, el movimiento, ¿tiene que ver con esas cosas? Con esas cosas, o sea, todas las teorías de longevidad saludable se basan en unos papers, unas publicaciones recientes de una publicación que se llama The Hallmarks of Longevity. Es como los pilares de la longevidad, por decirlo de alguna manera, y básicamente todo está relacionado con la dieta, con el ejercicio, con el descanso, con la disminución del estrés, suplementación antiinflamatoria. Mucho tiene que ver también con el estado en que funcionan las mitocondrias hoy. Con todas las teorías de envejecimiento empiezan a hablar de las mitocondrias y su rol en el envejecimiento. La microbiota también, porque la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que tenemos en el intestino influyen mucho en cómo nos sentimos, en desencadenar ciertas patologías o no. Y bueno, esos factores que realmente parece simple, pero cuando uno quiere cambiar todo a la vez, es complicado. Entonces, empezar de a poco e ir mejorando, realmente los cambios se ven. Mencionaste suplementos, lo dijiste en varias oportunidades de la charla, es decir, obviamente la alimentación, todo lo que hablamos, pero hay algo más, que es una medicación, porque a ver, se ve mucho de venta libre y también estoy viendo, eso sí me llega mucho por momentos a través de las redes, ¿no? Estos que venden determinados polvitos que se preparan en un líquido y te mejoran la calidad de vida y bajas de peso y solamente te falta decir que vas a sonreír todo el día, básicamente. Digo, no sé cuánta evidencia hay realmente, no sé si hacen mal, que no creo, porque están a la venta, no sé si hacen tan bien como dicen. ¿Qué son esos suplementos? A ver, suplementos que bajen de peso, yo no confiaría en ninguno, pero, bien. Pero sí hay suplementos con muy buena evidencia científica para mejorar la calidad de vida y para también disminuir el envejecimiento acelerado. Y sobre todo está relacionado con la inflamación. El suplemento más estudiado de todos es la creatina, que se vio que mejora mucho el rendimiento físico y la recuperación muscular, y últimamente también se la asocia mucho con temas cognitivos. O sea, se vio que la creatina favorece el desempeño cognitivo. Así que ese es un... Rendís mejor, te fatigas menos, pues básicamente lo que le das es más ATP, que es la energía que necesita el cerebro para funcionar. ¿Y eso lo puede tomar cualquiera o necesita tomarse de determinada manera? Viste, no sé, digo, el hierro. Sí. Si vas a tomar hierro, siempre va acompañado de generalmente de un cítrico o algo para que dé una mejor absorción. Digo, ¿en esto es igual o lo toma cualquiera a cualquier hora? ¿Tiene que tener un control médico? ¿Puede haber una sobremedicación de esto? Es decir, porque lo nombrás y la gente lo va a buscar. Sí. ¿no? A ver, es importante que la persona consulte con su médico o su nutricionista a la hora de suplementarse, porque también a veces no es bueno un exceso de ciertos suplementos. En el caso de la creatina es el suplemento más estudiado y generalmente recomiendan 5 gramos de creatina, que si uno no tiene ninguna patología renal, por ejemplo, no debería hacerle daño. Bien. Pero es importante igual consultar siempre con el médico. Y después otros suplementos que hoy están muy utilizados es el omega 3, que realmente está en los pescados, pero es muy difícil comer la cantidad de pescado que uno necesita para llegar a esas concentraciones de omega 3. Una ballena tenés que comer, claro, es mucho. Entonces, es preferible que sean concentrados. Entonces esos son los suplementos más usados, omega 3, vitamina D también, complejo B y creatina. Y bueno, y ahora están surgiendo muchos hongos adaptógenos y demás, que no es mi especialidad, pero he escuchado muchísimo de médicos especialistas en el tema y
y personas que los están consumiendo también. Y todo va de la mano con esto que decís vos, ¿no? Es decir, genéticamente vas estudiando, vas viendo cómo evoluciona, cómo mejora esa persona en función de su propia historia, ¿no? De esa propia foto inicial, ¿no? De la concepción misma. Tal cual. Y también a partir de la genética uno puede ver qué predisposición tiene a responder a ciertos suplementos. Por ejemplo, en mi estudio genético, yo no soy un buen respondedor a la vitamina E como antioxidante. De hecho, me podría hacer un efecto perjudicial, por lo cual no se me recomienda a mí tomar vitamina E. Qué bueno eso que decís, porque date cuenta que si no, está difundido que vos tomás lo que te va a hacer bien, sí, ¿no? Claro. Y no es así. No. Por lo menos no para todo el mundo, quizás no para una enorme mayoría, pero en tu caso ya esto te dice que no, ¿no? Tal cual, ese es el concepto de la medicina personalizada. Se dice que, a ver, obviamente uno nace y desde que nacemos empezamos a envejecer. Sí. Es así, ¿no? Así es. Creo que el concepto está bien expresado. Ahora, el tema es cómo envejecemos y de qué manera, porque ya se está hablando por ahí que la persona que va a vivir 150 años ya nació, se dice, ¿no? Lo he visto escrito en varios lugares, no sé si estás de acuerdo con eso, pero es verdad que, de hecho, la expectativa de vida es mayor hoy en día que hace años atrás por la medicina. El tema es si vamos a llegar a los 150 años o si alguien va a llegar a los 150 años, de qué manera, ¿no? Y si eso es posible o lo ves en un futuro, quizás mediano plazo posible. Ay, qué buena pregunta. Porque es verdad que la expectativa de vida viene creciendo y de hecho eso se vio y hay muchas personas que están afirmando que vamos a vivir 120 años. Lo he visto. Pero por otro lado también hay ciertas publicaciones que están demostrando que en este último tiempo y sobre todo por el estrés con el cual estamos viviendo y la locura en la que vivimos y la polución y demás, ahora se está viendo como una meseta en esa expectativa de vida. Por lo cual yo creo que si no hacemos ciertos cambios en los hábitos, yo no sé si vamos a llegar a los 120 años, salvo que surjan algún descubrimiento científico que permita, pero revolucionario, innovador, que lo cambia. Claro, pero esa tendencia que se veía viendo, también ahora se está viendo que hay una mesetando. Mirá que... Bueno, hay casos, ¿no? De personas que han, no sé si el récord es 120 y pico de años, ¿no? Es decir, claro, y de golpe ves que son personas que han tenido una vida alejada de las grandes ciudades, ¿no? Hay una característica en tal sentido, ¿no? Sí, bueno, hay una serie que habla de las blue zones o zonas en el mundo donde las personas son más longevas y tiene que ver con estar lejos de las grandes ciudades, por una alimentación libre de procesados, por vivir en zonas quizás con montañosas o que te obligan a andar, que tenés que caminar día a día, claro. O alimentación rica en pescados y demás. Y bueno, de todo eso yo creo que se puede aprender para estar mejor. Incluso de los vínculos afectivos. También se vio que ciertas poblaciones, creo que era en Japón, son personas que viven como en comunidad y que están jugando a un juego muy parecido en la serie, tipo las bochas, una cosa así. Claro. Y que eso ayuda a que estén mejor y que tengan una mejor calidad de vida. Obviamente todo esto no depende de un factor, son muchos factores, pero todo contribuye a una longevidad saludable. Mirá qué interesante, porque justamente todo lo contrario que planteó la pandemia, ¿no? Donde había que estar totalmente aislado, solo, y muchas cosas quedaron de eso, porque antes el teletrabajo era algo que podía ocurrir ocasionalmente, pero esa modalidad, y hasta en algunos casos mixta, se ha instalado y ha quedado. Vos tenés contacto con pares, está bien, a veces el ambiente de trabajo, según si es mejor o peor, puede ser positivo o negativo, quiero decir, ¿no? Pero vos no tenés el mismo contacto social y roce social que tenías antes. No lo tenés. De hecho, hay zonas de la ciudad donde uno ve que no tenés ni la misma circulación de gente que antes. Ha cambiado eso también, ¿no? Y es muy virtual todo. Eso debe influir también en algún punto, ¿no? Yo creo que sí. O sea, así como tiene cosas muy positivas, tiene su parte negativa. Y la parte de los vínculos para mí es fundamental. Fundamental para la salud física, emocional y mental, sin duda. Nos quedan unos minutos, pero seguramente te quedaron cosas por decir y cosas que te gustaría plantear o algunos conceptos que te gustaría reiterar y reforzar, y me gustaría que me digas, que nos cuentes. Bien, yo me quedo con el concepto final de la epigenética y sobre todo de la genética,
que predispone pero no dispone. Yo creo que es muy importante que le perdamos el miedo a la información genética, que es una herramienta muy potente para tomar las riendas de nuestra salud, y que todos, haciendo pequeños cambios en los hábitos, podemos vivir mejor, podemos tener una longevidad saludable, podemos estar en cierta manera exentos o alejados de la enfermedad por más tiempo sin necesidad de tanta medicación. Y hay un momento en donde, hay un momento para empezar, o hay un punto en donde uno podría decir, ya está, ya es tarde. ¿Me explico? Digo, una cosa es si yo tengo 20 y pico de años y digo, bueno, desde ahora tengo mucha cuerda en el carretel y empiezo y mantengo, pero digo, si yo ya tengo 55 años, digo, y a esta edad, o tengo 60, te lo pongo si querés, me jubilo, tengo 65. ¿Y ahora qué cambio voy a empezar a hacer? ¿Valdrá la pena? ¿Generará cambios realmente positivos? ¿Voy a tener una mejor expectativa y una mejor calidad de vida? ¿Hay un momento donde decir ya no? ¿Hay un momento donde empezar o no existe eso como tal? Yo creo que cuanto antes mejor, pero obviamente uno en cualquier momento puede empezar y vivir mejor, ¿no? El concepto de longevidad, yo antes lo asociaba mucho a personas adultas, a vivir más. Al cuidado de la longevidad era a vivir más, y en realidad es longevidad saludable o estilo de vida saludable, que es diferente, es tener un estilo de vida armonioso, sano, sentirme bien y demás. Y eso, cuanto antes lo haga, mejor, pero cualquier persona puede empezar a tener ciertos cambios. Por ejemplo, un adulto que empiece a caminar todos los días, esa persona va a tener menos dolores. Si hacer ejercicio de fuerza, o sea, es sumamente importante que las personas, no importa la edad, y no importa si son deportistas o no, hagan 3 veces por semana ejercicio de fuerza. Eso va a prevenir la sarcopenia, que es que el músculo se degrade por la edad. Sí, que llega. Llega. No hay a forma. A partir de los 30 ya está. Como los anteojos, los músculos se caen, uno empieza a achicar la vista, a achinar un poco los ojos, inevitable. Entonces, para prevenir, yo lo hablaba con mi madre hace poco, que tiene un gimnasio al lado. Y digo, mamá, tenés que ir acá al lado del gimnasio y empezar porque es sumamente importante. ¿Cómo cuesta eso? Y cuesta, porque después se agachan a agarrar algo y les duele y demás. Y uno cuando está entrenado, yo particularmente lo siento, cuando hago ejercicios de movilidad y demás, se me van los dolores, se me va el dolor de espalda, lo que sea. Así que creo que no hay edad para empezar a tener un cambio de hábitos para una longevidad más saludable. ¿Y qué recepción hay por parte de las obras sociales, las prepagas, para empezar a ahondar más en este tipo de cuestiones? Pensando en los costos, me digo que es lo que muchas veces se analiza, porque si vos podés descubrir determinadas potenciales enfermedades o predisposición a patologías, decís, bueno, si trabajo en función de esto, en cuestión de costos, no voy a tener que tratar la enfermedad después, la prevengo, ¿no? ¿Empieza a haber receptividad en esto o la coyuntura nos lleva a estar un poco mareados con todo lo que pasa? Todavía es un momento complejo donde todavía en un país con problemas de presupuesto es un poco la sábana corta, ¿no? Cubrir un estudio epigenético preventivo implicaría dejar de cubrir cierto tratamiento para un paciente que lo necesita ya. Entonces yo creo que hoy todavía no estamos en esa situación, pero sí he notado que las obras sociales y las prepagas empiezan a difundir cada vez más todo este tema de los hábitos saludables, lo cual ya es un primer paso. Concientizar a la población a que empiecen a tener cambios de hábitos ya es un cambio muy importante, desde ya que en otros países se vio que los estudios genéticos, epigenéticos están cubiertos por ciertos sistemas de salud, preventivos me refiero, pero creo que todavía no estamos ahí. Nos falta un poco. Tomás, un placer que haya venido. No sé si te quedó algo, decime si te quedó algo por decir, pero me parece que es un tema impresionante. Te da para que hablemos, te comprometo para más adelante, si querés que charlemos de alguna cuestión quizás un poco más específica. Hoy hicimos un abordaje integral de algo que se escucha, que se va hablando, pero considero que se tiene que hablar mucho más. Gracias por venir y por hablar con nosotros. Muchas gracias a vos, Pablo, un placer. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.